Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. El Pentágono, sí, el mejor Pentágono que tenemos. Mary, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Marcelo, ¿todo bien? Francesco Zarati está en este instante en Roma y hay mucha expectativa en Roma por lo que están haciendo. O sea, Francesco está de Francesco Zarati está ya bueno, sí. Y Gonzalo Mendieta, Gonzalo Mendieta ha dedicado a la guagua 1000 por 1000, así que no hay problema. Pero tengo invitados de lujo hoy, Agustín Echavar, que muchas veces nos ha acompañado. Agustín, ¿cómo estás, Mario? Gracias por... Y está con nosotros Gabriela Reyes, abogada, criminóloga. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias por haber venido. Gracias por ¿En serio eres criminóloga? Sí, más bien es decir, no soy abogada, soy criminóloga de profesión. Mucho cuidado con mezclar esas cosas, ¿no? Sí. ¿Y qué hace la criminóloga? La criminología en general estudia todo lo que tiene que ver con el delito. Entonces yo he pasado clases desde prevención del delito, cárceles, modelos de policía, criminalística, que es todo lo de la escena del crimen, comportamiento anormal, rehabilitación también. Entonces es como un modo integral, obviamente teoría de la criminología, porque las diferentes teorías de por qué la gente comete delitos. También es obvio que no has estudiado acá. No, he estudiado en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland. Es la número 1 en Estados Unidos porque todos los profesores, como es en Maryland, y por ahí está la CIA, la DEA, toditos, ellos han sido mis profesores, digamos, son docentes que practican todos estos temas. Entonces, y hemos tenido también la oportunidad de visitar varias cárceles en Washington y en Nueva York. Y aquí alguien te contrata para algo, debe ser como tener un oceanógrafo en La Paz, ¿no? Sí, bueno, la verdad es un poco difícil, pero yo sí he trabajado en Naciones Unidas haciendo el informe de desarrollo humano, el último que ha salido sobre áreas metropolitanas, el capítulo de seguridad ciudadana ha estado a mi cargo, y también he trabajado en el gobierno, cuando Sacha era ministro de gobierno, cuando Hugo era ministro de gobierno. He trabajado con ellos y... ¿Eres del proceso de cambio? He estado apoyando el proceso de cambio desde hace 10 años, desde el 2007, que Evo fue a mi universidad porque he hecho la maestría en Colombia y Evo, en el marco de las Naciones Unidas, van diferentes presidentes, se puede conocer a Cristina, a Ahmadinejad, el presidente de Irán, y también conocí a Evo y desde ahí empecé a trabajar apoyando en la oficina allá de Naciones Unidas. ¿Y por qué usas el pasado? ¿He sido? Porque ahora no estoy trabajando para el gobierno, pero sigo apoyando. Sí, no es que te ha decepcionado el proceso acá. No me ha decepcionado, la verdad es que yo apoyo el proceso. Sí, hay fortalezas y hay debilidades, eso no hay que dejar de ver, pero yo creo que los avances que se han hecho hasta la fecha son muchos y yo los valoro mucho. Ahora, Gabriela, yo te sigo en Twitter bastante, con mucho entusiasmo. ¿Tienes algún compromiso con la policía? No, pero sí tengo una relación muy estrecha, es decir, los conozco muy bien, he trabajado con ellos desde el 2010 más o menos, he hecho muy buenos amigos, he llegado a conocer la parte más humana de ellos, sé cuánto sufren, desde el manejo de recursos humanos, de diferentes cosas, la misma corrupción interna, cuánto sufren ellos, sé lo comprometidos que ellos están con su trabajo. Entonces creo que a veces podemos ser un poco injustos o tal vez es muy fácil juzgar sin entender realmente cómo ellos están viviendo las cosas de adentro, ¿no? Me imagino que en esta tu experiencia con la policía has debido estudiar algunos casos. ¿Qué, por ejemplo? Yo recuerdo uno hace varios años, el caso Lonsdale. La policía entró, había rehenes ahí, el señor Lonsdale era un rehén. Alguien lo mató ahí, murieron obviamente la gente de la Comisión Néstor Paz Zamora, Norstuster y compañía, mataron a toda la comisión, mataron al rehén, alguien mató al rehén, que era Lonsdale. Has debido ver muy de cerca el Hotel Las Américas, mataron a 3 personas ahí, y has debido ver muy de cerca esto que acabamos de pasar, que es la joyería de Santa Cruz, donde alguien mató a un rehén, mataron a un policía, mataron a alguien que salía con las manos, alguien, no sé, no me animo. Entonces, ¿eso lo estudias tú? Sí. Primero una acotación, tú me preguntas si soy del proceso de cambio.
Yo te digo que sí lo apoyo, sin embargo, como has podido ver también en mi Twitter, creo que un lado débil es el tema de la seguridad ciudadana y el no querer ver que la policía realmente necesita una reforma, ¿no? Que necesita mejorar. Eso creo que me gustaría que quede claro, porque también está reflejado. Sí, no he estudiado los casos del pasado, pero sí, obviamente sí he visto el caso, sí lo he estudiado, el caso un poco del Hotel Las Américas, también el caso Caranavi, ahora lo que ha pasado, los 3 atracos que han habido, ¿no? Los 2 de las anteriores joyerías y ese, que además son muy diferentes. Sí los veo, o sea, eso es lo que hago, ¿no? Analizar, ver, obviamente no soy perito, no soy criminalista, no te puedo decir... ¿Cómo no eres criminalista? ¿No eres criminóloga? Pues distinto. Es diferente, sí. Porque digamos, yo estudio desde la teoría, o desde todo lo que tiene que ver con el delito, pero la criminalística es lo que hace un perito para establecer, digamos, de dónde ha llegado la bala, la trayectoria, es más lo de laboratorio, lo que hace, digamos, el ICUC y el IDIFA, por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Y en Bolivia hacen ese buen trabajo, ¿sabes? Yo he visto que hay un buen trabajo, pero el tema aquí es que las especialidades no hay en Bolivia, ¿no? Entonces, si tú quieres especializarte en algo, digamos, en balística o en geografía o dactilografía, tienes que irte fuera de Bolivia. Cuando vuelves aquí, el sueldo porque a mí me ofrecieron trabajar en el IDIF, el sueldo es muy bajo, entonces la motivación para salir afuera, para tener una especialidad y volver y que tengas un sueldo bajo, creo que no es muy alta, digamos, ¿no? Y creo que en el marco de la reforma de la justicia se debería pensar eso. O sea que... Mucha inversión para poco retorno. O sea que el mayor referente intelectual que tenemos de criminalística en Bolivia es la serie CSI, ¿no? De Miami, ¿no? Eso es relativo, yo lo mismo también ponía en el Twitter, ¿no? El primer día de mi clase de criminalística nos decían, porque además justo cuando yo entré, que era hace 2005 más o menos, decían, si ustedes creen que todo lo que pasa en CSI es verdad, se van a aplazar, ¿no? Pero es súper interesante porque, digamos, a nosotros nos han enseñado a disparar para poder escuchar y diferenciar los tipos de disparos. Hemos visto cómo han sacado evidencia o indicios de ciertas cosas hipnotizando a personas. Obviamente lo que sacas de una hipnotización no es válido en corte, pero sí te ayuda a después continuar con la investigación. Y también nos ha mostrado cómo el polígrafo es fácil, o sea, se lo puede engañar, ¿no? Entonces no es siempre una prueba muy fácil. Pero tú acabas de decir que hay una diferencia grande entre los 2 asaltos a joyerías Pérez Díaz y a este. Y creo que es un tema bien importante para el público en general, para poder ubicar lo que ha pasado precisamente en esta oportunidad que ha choqueado enormemente a la población boliviana. Sí. Algunas de las cosas que he notado, digamos, viendo los 3 videos, es que los dos primeros atracos han tomado 5 minutos. O sea, han sido volando a las personas que estaban ahí, las han llevado al baño. Han elegido lugares que solo tenían una puerta de entrada. A diferencia de este, que Eurocronos primero estaba cerca de 3 bancos, es decir, alta presencia policial. Tenía 2 puertas, es mucho más difícil para un delincuente controlar 2 entradas que controlar solo la 1. A los rehenes no los han metido al baño, los han sacado. O sea, y además se los notaba, digamos, nerviosos, no sé. A mí me ha parecido digamos, pensando desde el lado de ellos, que la actuación ha sido un poco diferente a los otros dos casos. Y en el caso de la actuación de la policía, ¿cómo calificarías tú el trabajo hecho ese día? Hemos visto un cruce de balas, escudos humanos, ha habido un montón de críticas de parte de los ciudadanos. ¿Cómo calificas tú la actuación de la policía? La verdad es que hay que entender de nuevo, para mí la policía ha hecho lo mejor que ha podido con lo que tiene, además con la capacitación que tiene, con el poco material que tiene. O sea, no están capacitados. Para responder en este tipo de crisis o de alta complejidad, me parece que les falta un poco. Sí, además, es que los buenos, al menos de acuerdo a lo que yo he estudiado y he visto, es que los buenos policías en inteligencia están dispersos, los han separado, no están juntos, no están como
un grupo de reacción o de inteligencia que trabajan juntos. Ahí están separados. ¿Cómo se debe hacer cuando hay un escudo humano, cuando hay una persona de rehén tomada por el delincuente? ¿Cómo se debería actuar? Siempre hay que tratar de negociar, ¿no? Y eso es lo que la gente igual dice, ¿no? ¿Por qué no se ha negociado? Lo que dice el ministro es que no ha habido predisposición de los atracantes de negociar, pero ahora ha salido la mamá de la víctima diciendo que los que estaban ahí sí han escuchado que los delincuentes querían negociar. A mí me llama mucho la atención, sí, uno ha levantado sus manos, pero algo que deberían hacer es tirar el arma, y según entiendo seguía con el arma a pesar de que levantó las manos. Entonces, además yo creo que es fácil juzgar cuando no estás ahí, ¿no? Sí sé que había gente experimentada, pero se ha visto una policía que no tenía ni chalecos, antibalas, obviamente... No, pues había uno de short, ¿no? Sí, porque eso es como que además cada uno iba, o sea, los que estaban donde sea, digamos, han ido, que estaban de descanso igual a esa edad, ¿no? ¿Esos grupos de élite están en cada ciudad? Es que por eso lo que yo digo es que están separados, no están juntos. Porque yo he conocido un grupo de élite y a mí me dejó sorprendidísimo porque eran unos bolivianos de 1,85 m, 1,90 m, y eso es una cosa rara para Bolivia. Todos con casco. No, sin casco. Los he conocido Con bien, tacos. porque tampoco tenían tacos. Los he podido observar bien porque han estado 3 semanas cooperando en una película del señor Herzog. Entonces teníamos... Ah, pero eran actores, entonces. No eran actores. Era bien profesional. Eran policías que estaban 3 semanas participando en No, una seguro hay, película. ¿no? Seguro hay. No, pero lo que me sorprende es eso, que en primer lugar hay un grupo de élite, pero para empezar, se ven muy distintos y claro, no deja de llamar la atención que hubieran podido tener 3 semanas o más de 3 semanas de no estar cuidando nuestra seguridad. Yo tengo dos preguntas para Gabriela respecto a este tema de la reforma de la policía, porque lo que acabas de decir me suena mucho a un par de entrevistas que le había leído en los medios al actual ministro Romero, respecto a se tiene que hacer la reforma de la policía, pero no tiene que ser una reforma en el entendido de hacer una especie de cacería de brujas, dicen, ¿no? Es decir, buscar y sacar los malos elementos y con eso pensamos que estamos haciendo una transformación de la policía. Sino más bien, y eso me parecía bastante atractivo, iba por la línea de tenemos, por ejemplo, oficiales de policía que se van a formar a grupos o hacen cursos especializados en X o Z actividad y están desenvolviendo su trabajo en otras cosas aquí. Entonces él decía, una reforma integral de la policía más bien debería pasar por fortalecer especialidades, ¿no? Algo que creo que hay una alta rotación, no entiendo yo mucho de eso. Según él decía, hay una alta rotación en los cargos dentro de la policía y con eso no estaba de acuerdo. Tú que conoces el mundo ya dentro de la policía, ¿tú crees que más bien los mismos miembros de la policía estarían de acuerdo con una reforma más o menos en ese sentido? A ver, yo creo primero que al menos aquí en Bolivia por las condiciones se debería pensar en una reforma que no dependa del ministro de gobierno, porque como lo hemos visto, el momento que se trata, exacto, le bajan al ministro, ¿no? Para mí un ejemplo, y yo sé que tal vez ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí una de las razones por las que ha pasado Chaparina es porque se le ha quitado a la policía SIGIP las identificaciones. ¿Cuánto significaba para ellos de ingreso? Por corrupción, obviamente, identificaciones. O sea, ¿estás queriendo decir que la policía le ha tenido una trampa al gobierno o el represalia por eso? Esto se ha roto la cadena de mando, digamos. Yo creo que había, sí, porque es además, revelador, yo creo que a mí me parece mucho. que, sí, a mí me parece, y lo he escrito en un artículo para Página 7, porque además, porque además, en el motín que hubo el 2012, Sacha también hizo esta ley de régimen disciplinario, ¿no? La 101. El motín que hubo el 2012, ¿dónde fueron los lugares que ellos fueron a protestar? A identificaciones y al régimen disciplinario, ¿no? Como que les molestó esos cambios que se trajeron. Entonces, lo mismo pasó con Hugo Molis, ¿no? Se anunció una reforma policial muy ambiciosa y cuando justo el lunes que estaban llegando el viceministro de Ecuador, que han hecho una reforma muy exitosa, Marcelo Saín, un
excelente que ha reformado la policía aeroportuar en Argentina, estaban llegando y se escapa Belaúnde, ¿no? Entonces todos los planes de reforma. Entonces, ¿y qué ha pasado ahora? A mí, y eso, una propaganda, aquí estoy escribiendo un libro sobre la policía en el proceso de cambio. La estabilidad de un ministro puede depender, según yo, de cuánto realmente quieres hacer un cambio verdadero versus un cambio no tan, o sea, un cambio por encima. Has dicho que eres amiga de la policía, yo diría que ya no. ¿Por qué? No, la policía. Yo creo que eres más amiga de los militares, ¿no? No, los policías quieren cambiar. El tema de ese es el asunto. Pero me dices, todos los que han querido cambiar no han podido cambiar. Y ahora acabas de decir que la policía quiere cambiar. Mi pregunta iba a ser, ¿por qué la policía no quiere someterse a ese cambio que quería Hugo Morris, por ejemplo? Porque hay muchos beneficios, ¿no? O sea, el tema de la corrupción interna es fuerte, es muy grande y no solo pasa por los bajos sueldos, es esto de la gestión de recursos humanos. Nosotros hemos hecho un estudio interno de la policía que no ha sido publicado, pero los cargos o el estar en un destino también tiene precio y creo que eso lo sabemos todos. Si quieres si te mandan a Cobija, es pues castigo. Te vas a las Depende si vas a la frontera. ¿Ah? Depende si vas a la frontera o a la zona franca. Claro, sí, ¿Qué duro? es relativo, ¿no es cierto? Vos dices, lo sabemos todos, lo estás diciendo tú, alguien que ha estado en la policía interior, ese es otro tema. Además, y se confirma aquello de que policías unidos jamás eran vencidos. Además, que el tema de qué motivación, qué incentivo tienen ellos para hacer un buen trabajo, cómo se los califica. ¿Hay algún tipo de indicador que diga la policía está bien, está haciendo bien? ¿A quiénes se les da los premios? Muchas veces decimos, si alguna vez haríamos una auditoría de los diplomas que reciben, yo conozco policías que han dado su vida por mucha gente, pero hay otros que reciben, los que reciben los diplomas son otros, ¿no? Entonces ahí hay un tema de motivación, creo que no hay que juzgar tanto a la policía sin entender lo que pasa de lo que ellos... Pero lo más duro que yo he escuchado a la policía lo he escuchado de ti. Pero lo paradójico, claro, incluso hasta lo paradójico de esto pasa lo de Eurocronos, o antes de lo de Eurocronos, perdón, el último conflicto que hemos tenido con los chilenos carabineros no han sido detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas, no, han sido detenidos por policías bolivianos en Bolivia, ¿no es cierto? Eso a mí me llama mucho la atención, es decir, las fronteras, entonces ¿quién las termina resguardando? O sea, es decir, no hay una indefinición ahí de funciones. Ahí hay un tema que está, esto sí, yo no estoy de acuerdo, pero la policía, de acuerdo a la Constitución, es la que está llamada para luchar contra el delito. El contrabando es un delito. Entonces la policía debería, no las Fuerzas Armadas. Por eso se ven los problemas que se ven y por eso la policía es la que responde como se debe responder, porque ellos saben los protocolos, ellos han sido formados para eso. En cambio los militares no. Y creo que por eso estamos viendo sus resultados. Lo bueno es que veo que hay un mensaje del gobierno crear la dirección de fronteras, que quieren que la policía vuelva, creo que se está hablando para que vuelvan al tema de aduanas también, junto con las Fuerzas Armadas, pero que vuelva la policía esa labor que tenía, que al menos lo hacía mejor, a mi parecer, que los militares. Una última cosita más. Yo he escuchado decir igual al ministro y al subcomandante nacional de la policía, si no me equivoco, dos cosas a propósito de lo de Eurocronos. Es decir, lo mismo a los dos, diciendo, lanzando más o menos el mensaje de si vienen, intentan hacer lo que quieren hacer, estas cosas de atracos, saben con qué se van a encontrar. Diciéndoles en general, ¿no? a la gente del crimen organizado, es decir, la policía va a actuar nomás igual, les parezca que esto es lo más es decir, esté dentro del protocolo establecido o no, pero igual nos vamos a actuar y no van a salir vivos de aquí. ¿Qué te parece a ti esas declaraciones? Yo creo que en esta respuesta que ha habido un error en el mensaje que se ha enviado, ¿no? Porque uno pudiera decir, la policía ha hecho todo bien, y esa es mi posición. Yo creo que la policía, con todas las deficiencias que tiene, pero con todas las ganas que tiene que trabajar, ha hecho un operativo exitoso, pero ellos no deberían llamar un operativo exitoso si hay una persona muerta, independiente de que una persona inocente muerta, sobre todo, independiente de que la bala haya salido de ellos o no. En una situación de crisis, ni la mejor policía puede controlar hasta el más mínimo detalle. Pero el mensaje que se está mandando a la población debería ser ese, ¿no es cierto? O sea,
tal vez hemos sido los más eficientes, hemos tenido respuesta inmediata, hemos hecho bien a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, pero para nosotros no ha sido un éxito porque ha habido una persona muerta No independiente. solo uno, es que uno de los suyos también murió, ¿no? Claro, La policía también, claro, sí. Policía muy comprometida. Ahora, al margen del tema de la policía, yo creo que hay muchos aspectos que analizar en el tema de los cronos, ¿no? No solamente el tema policía, que me parece apasionante por tu conocimiento y todo eso, sino también el tema de la presencia de los famosos cárteles, ¿no? ¿Hay o no hay cárteles? ¿Hay o no hay PCC en Bolivia? Lo que pasa es que cuando se da un discurso político no hay PCC en Bolivia, pero cuando se produce un hecho grave como el de Eurocronos sí existe PCC en Bolivia. Entonces ahí no hay una coherencia, digamos, en el discurso. El otro tema también que me parece que da también para el análisis es el tema de que estos delincuentes, estos atracadores violentos habían salido de la cárcel, ¿no? Habían salido por alguna presión, no sé, de un juez que era a la vez abogado. ¿Cómo puede suceder eso dentro del órgano judicial? Que un abogado que ha sido el abogado del atracador luego sea juez. Pero no es el No juez es que todo va a dice que llegar. Rivadeneira es uno y Perales es el otro, yo sé, pero lo mismo, o sea, ¿a qué iba? Entonces, hay un problema estructural dentro del nombramiento de los jueces, dentro del tema de la justicia, porque claro, resulta que los mismos abogados terminan siendo los mismos jueces, ¿no? Ahí, no sé, si en alguna parte del mundo habrá Bueno, una yo carrera creo que judicial, una un carrera solo para abogado ser juez. tiene todo el No, derecho pero- de defender a un criminal y puede acceder a ser juez Lo que posteriormente. estoy planteando es El que problema está en la corrupción general que Exactamente, tenemos. Y exactamente. es una corrupción que yo quisiera preguntarte también, Miguel. Tenemos un historial de corrupción muy dura con la policía también. Los grandes delitos históricos, desde Calamarca, Valencia, Plaza Valencia, etc., han llevado a relaciones demasiado íntimas entre la policía y delitos flagrantes y crímenes terribles que se han cometido, porque dicho sea de paso, Pero pensé es la mitad de la historia. no tenemos solamente, o sea, lo que yo digo es que, digamos, este caso nos conmueve a todos precisamente por un nivel de violencia que no es tan usual en nuestro país. Agustín, es la mitad de la historia. Calamarca, policías. Las Valencia, policías. La mitad de la historia. La otra mitad es que quienes descubren esto son también policías. No, por supuesto, por supuesto. ¿Y qué era la pregunta? ¿No? Para- Bueno, tal vez algo Claro. que a mí me llama mucho la atención sobre lo que hablaba Mary es este caso de Da Silva, ¿no? Además que se dice que, o sea, él estaba en Chonchicoy por lesiones a un policía, pero a mí me llama la atención que no se dice por qué estaba primero en Guayana Merida en la cárcel. Él estaba por narcotráfico y por importación de armas ilegal, y eso está en los periódicos, pero no sale ahorita. Al menos yo creo que tal vez se están enterando, y yo me he enterado porque empezaba a buscar el nombre y he dicho, ya, pues es que él estaba en la cárcel por narcotráfico. Han venido estos dos brasileños a tratar de salvarlo. Ahí ha sido cuando él ha disparado a policía y por eso se lo han mandado a Chonchicoy. Y ahora he escuchado que el juez decía que encima se le ha dado libertad en Santa Cruz y sin escolta. Pero entonces, con ¿Qué más está razón, ¿no? pasando? Con más razón, la pregunta es ¿por qué un juez libera a un atracador de ese calibre? O sea, no estamos hablando simplemente de una delincuencia ciudadana, sino estamos hablando de crimen organizado, de narcotráfico, ¿no? Además, no fue en Santa Cruz y no fue en La Paz, porque estaba en Chonchicoy. Claro. Y ese juez no tenía derecho de... Además, sin irme a elementos duros, tan duros como la xenofobia, sí, señor, lo vamos a liberar. Ok, el fiscal hizo mal su trabajo, o la policía, lo vamos a liberar. De dos de Brasil, expúlsenlo. Lógico, ¿no? Lógico, váyase a su país, señor, ¿no? Debería ser así. Me imagino que sí, o sea, no soy Estamos abogada. Sí, no, Pero- a mí igual me han pero comentado entiendo que la eso, que justicia está es- dentro del derecho, que no tenía el hombre residencia legal y que por tanto tenía que... No, es obvio que se han cometido una serie de irregularidades de parte de los jueces, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un problema estructural que tiene que ver con el manejo corrupto de la justicia. O sea, lamentablemente volvemos al famoso círculo, es de ahora ¿qué hacemos? Reformamos la justicia, elegimos otra vez magistrados, pero sabemos que va a pasar exactamente lo mismo, es decir, no se va a cambiar absolutamente nada con esta nueva elección y estamos otra vez con el debate político sobre qué hacemos con la justicia. Pero los esfuerzos, no sé, se están limitando a la elección de magistrados. Esa es la percepción que ustedes tienen, porque a mí me Es que parece eso que me parece que eso es solamente eso. No me sé, parece tal que vez eso es lo una que pasa parte, dentro del pero- gobierno.
Lo que pasa es que el gobierno impulsa la elección de magistrados desde el 2010, como la forma de resolver los problemas estructurales de la justicia. Evidentemente hay una serie de códigos que se están tratando en la Asamblea Legislativa, pero no va a pasar nada si ahí no hay un cambio humano, un cambio ético, un cambio moral dentro de la institución, que tiene que partir del gobierno. O sea, ¿el gobierno quiere o no quiere un poder judicial independiente? Me parece que no, me parece que el fondo está ahí, en el tema político de qué quiere el gobierno respecto al órgano judicial. Bien, vamos a ir a un corte y luego del corte vamos a hablar de una de las ramificaciones más terribles que tiene todo el tema de la corrupción, que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Dónde nace el narcotráfico? Uno de los temas que se ha tocado en la semana que concluye, luego del informe. Bien, gracias, seguimos con el petardo. Una de las derivaciones del delito tiene que ver con el narcotráfico y es uno de los elementos que más daño hace, por cuanto hay narcotráfico, porque hay alguien que fabrica droga, y si hay alguien que fabrica droga es porque tiene los insumos para fabricar droga. ¿Qué son esos insumos? En nuestro caso la cocaína y es la coca. Y en estos días ha estado muy candente el ámbito en coca, tanto en los yungas, menos en los yungas, en Colombia, donde incluso se reportó un muerto que después la policía dijo que no era un muerto por bala, sino una canica, cosas así. Pero bueno, el fondo del asunto, al margen de esta muerte que lamentamos todos, es que hay gente que quiere más coca, más coca, más coca. Mary nos va a contar a continuación qué es lo que ha dicho Naciones Unidas en el último, a mediados de la semana que ha concluido. Bueno, yo creo que la cifra es importante, la cifra de cantidad de coca, de hectáreas de cocales. Sin embargo, creo que no es tan alarmante como sucede en otros países. Por ejemplo, en Colombia estamos hablando de 150.000 hectáreas de coca, a diferencia de Bolivia, donde se han detectado 23.100 hectáreas. Me parece que ese es un dato primero interesante, pero no deja también de ser preocupante. ¿Por qué? Porque esto viene acompañado de una flexibilización en materia de lucha contra el narcotráfico y concretamente en materia de lucha contra la coca ilegal. ¿A raíz de qué? De la aprobación el año pasado, no este año, de la aprobación de la ley de la coca, que establece que se han subido las plantaciones de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas. Por otro lado, la reducción de la erradicación en 40%, que es otra de las cosas que establece el informe antidrogas de la ONUDC. Y finalmente el crecimiento de las plantaciones de coca en 14%. Por eso estamos hablando de 23.100 hectáreas. Ahora, si tú comparas esto con la ley dice 22.000 hectáreas, entonces realmente no es para rasgarse las vestiduras, ¿no? O sea, solamente estamos hablando de 1.100 hectáreas por encima de la ley aprobada por el gobierno del presidente Evo Morales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el contexto en el que ha sido aprobada esta ley. Esta ley tiene un apoyo político, obviamente, del partido de gobierno aplanador, y ese apoyo tiene que ver con que es un partido nacido en las federaciones del trópico de Cochabamba, entre los cocaleros. Yo lo que creo es que el gobierno del presidente Evo Morales llegó al poder en primera instancia arropado por los cocaleros, precisamente porque el objetivo era preservar la coca, volverla legal, hacer que se respetara constitucionalmente como se ha logrado. Primero, entonces, se han seguido muchos pasos. Uno de esos pasos ha sido la constitucionalización, otro de los pasos ha sido quitar el acuyico, la penalización del acuyico de parte de Naciones Unidas. No se ha logrado quitar la penalización de la coca como estupefaciente en la Convención de Naciones Unidas. Y el otro paso ha sido hacer una ley para aumentar las plantaciones. Y lamentablemente eso tiene tiene ahí una reacción de otros sectores que quieren producir más coca, como es el caso de Colombia, que hemos visto en las últimas semanas violencia en Colombia porque quieren producir más coca. ¿Y qué pasa ahí el gobierno? ¿Cuál es la posición del gobierno? Dice, no se puede, pero el problema es que el presidente tiene ahí una doble función. Tiene una función de dirigente de los cocaleros, que sí se han sido legalizados, y a la vez presidente del Estado. Entonces, ¿con qué moral el presidente les dice no si ha legalizado 7.000 hectáreas para su sector? Me parece que ese es un problema de fondo. Hay unos detalles laterales, pero solamente que hay que recordar que si bien Colombia tiene valles más abajo, posiblemente, estrictamente hablando, Colombia no produce coca, ¿no? Y eso es muy importante de mencionar. Por el otro lado, lo que tú acabas de decir es obviamente muy
valioso en el sentido de que sí, 1200 o 1900 hectáreas más del límite preestablecido no debería ser algo tan grave, y si comparamos con Colombia es una cosa pequeña, pero lo que tenemos que recordar es que precisamente esa zona del Chapare produce coca que no va a los mercados oficiales. Y esa coca que no va a los mercados oficiales es la coca que termina creando un gran negocio ilícito que indudablemente es un camino o algo que nos lleva a un proceso de criminalización en general. O sea, se produce cocaína, se contrabandea cocaína, la gente que hace eso son gente terrible y van a expandir sus actividades llevando a mayor violencia a la sociedad boliviana. A ver, desde el punto de vista de la criminología. Yo sería un poco cuidadosa en tratar de relacionar la violencia con la hoja de coca. La violencia ocurre más que nada en el tráfico, pero no en la producción. Por eso en México no se produce una hoja de coca y miren la violencia que hay. Lo mismo se puede hablar de Venezuela, lo mismo se puede hablar de Argentina. Entonces, hacer la relación directa me parece que no es tan directa, es más que nada en el tema del tráfico, no en la producción. Sí, pero no es directa, pero es indirecta. Pero es que vienen los niveles, claro, no podemos taparlo. No digo que no hay, pero digo, o sea, no es la única, o sea, es más que nada por el tráfico. Ahora sí. Eso. Luego, yo me iría hasta más atrás de cómo han nacido las 12.000 hectáreas, ¿no? De la ley 1008, cuál ha sido el contexto, un estudio preliminar, además hecho por el gobierno de Estados Unidos, en un contexto donde los mismos cocaleros querían que sean más hectáreas de las 12.000, porque había demanda del norte argentino, además una oferta para comercializar el mate de coca en China, además que Estados Unidos quería que haya coca cero y además eliminar el acullico, ¿no? Entonces, esto de cuántas deberían haber, cuántas no, es lo que creo que falta es un estudio bien hecho sobre cuál es el nivel de consumo tradicional que existe. Este tema también, visto en el estudio que decía, en el estudio que presentó la UNODC, era el 92% de la hoja de coca no pasa por mercados legales. Creo que ahí también hay un hueco, ¿no? Porque que no pasa por el mercado legal no significa que todo va al narcotráfico. Santa Cruz es el departamento donde hay mayor consumo ancestral, consumo de hoja de coca, digamos, y no va, la hoja de yungas no va a ir hasta Sacaba, hasta el mercado de Sacaba ni el de Miraflores, sino que directamente se va hasta Santa Cruz, ¿no? Es decir, no pasa por el mercado legal, pero porque es hasta inconveniente, digamos, ¿no? Entonces no significa que está yendo, y también lo mismo para lo que se exporta al norte de Argentina, que hay mucho consumo, ¿no? Entonces creo que no, obviamente no tenemos que ser ciegos ante una problemática, pero también hay que ver algunos temas que creo que es importante que se cuestionen. Ahora sí acabo de entender por qué Naciones Unidas no dice dónde va esa coca que no pasa por el mercado legal. Te diré que esa es una de las deficiencias del informe de la ONUDC. No te dice sí, ¿cuánto es? A ver. 92%. No, eso de Cochabamba, pero en general es como el 50% más o menos en general de todo el país, no pasa por los mercados legales, así te dicen, claro, de puntitas, ¿no? Te hace pensar. Porque te hace pensar que va, ¿dónde? Pues, o sea, hacer un mercado en Yapacaní sería algo que puede tomar 15 días. Sí, el año pasado el gobierno ha dicho que va a poner un punto de control en Bulo Bulo. O sea, que esperamos que... Ojo, no pasen por Bulo Bulo, mucho cuidado. Pero lo que me dices de la violencia, la historia de la violencia, y que México no tiene una hoja de coca y tiene mucha violencia, igual que México y México y ¿cuál era? Argentina, Venezuela. Bueno, México es la mitad de la historia. México produce heroína. No tanto como Afganistán o como Birmania, pero producen. Es decir, obviamente no hay relación en la producción y la violencia, pero bueno, la mayor prevalencia de detenidos sin sentencia en Bolivia y con sentencia también van por narcotráfico. Sí, sí. Y bueno, y creo que aquí también es importante ver el aumento de la demanda, ¿no? En Europa, cómo ha aumentado la demanda, el consumo.
2015 ha aumentado el número de personas que se han inscrito en centros de tratamiento por adicción a la cocaína. Y creo que además tener en cuenta que la ilegalidad no ha eliminado la demanda, ¿no? El hecho de que sea ilegal no significa que la gente ha dejado de consumir. Creo que ese es el otro lado de la historia también, ¿no? Claro. Con la otra mitad de la historia. Para sumar a las mitades que estamos hablando. Y yo me hacía preguntar, a propósito del conflicto de Colombia de la semana pasada, en este ámbito de lo que son las relaciones Estado-sociedad, básicamente. Y ahí, recuperando las viejas lecturas, encontraba algo que decía, hay una paradoja en nuestro Estado. Es la siguiente: Bolivia es caracterizada a nivel general, a nivel global, como un Estado débil, un Estado corrupto, un Estado, por decirlo menos, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, paradójicamente, también es caracterizada como un Estado, como un país, donde los movimientos sociales, donde las fuerzas sociales son muy fuertes. Son las fuerzas, las luchas revolucionarias siempre están ahí, ¿no es cierto? Entonces, en esta paradoja, la pregunta que se hace de Molina es: ¿quién es más fuerte, el Estado o la sociedad civil? Es decir, ¿quién se impone sobre quién aquí? ¿No? Y ahí una de las respuestas, una de las aproximaciones a las que se hace es, al final del siglo XX, a inicios del siglo XXI, casi todas las lecturas que hemos tenido en general del ámbito de lo que es la política en Bolivia y las relaciones de Estado y sociedad, casi siempre se han centrado en que los movimientos sociales son lo más fuerte y siempre llevan la vanguardia de la transformación social. Él dice, no es eso. Más bien, lo que ocurre en Bolivia es que hay una especie de modus vivendi que se relaciona con que hay relaciones de poder que son muy asimétricas y que dependen mucho de la coyuntura. Me voy a explicar por qué. Estas relaciones de poder que se van a ir configurando de acuerdo a la coyuntura tienen que ver, por ejemplo, con que hace poco, creo que ayer o antes de ayer, el presidente tuvo una reunión en Cochabamba con los 16 federaciones del trópico de Cochabamba, y fueron además la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba y alcaldes de 5 municipios y representantes, perdón, de 5 municipios y un alcalde más, a intentar sugerirle la idea de que se amplíe el tema de que ellos también sean integrantes de... Ahora la pregunta es, ¿no? ¿estaba ahí el presidente del Estado Plurinacional o estaba el secretario general de la CID? Claro, eso es lo que te digo. No es una forma, ese es un problema de fondo. Exacto. ¿Con quién negocias? ¿No es Exacto. cierto? Pero a lo que me quiero ir es a lo siguiente. En el tema de relaciones Estado-sociedad hemos llegado a un punto en el que probablemente hoy día ya no es fuerte el Estado. ¿Y por qué no es fuerte el Estado? Porque justamente hay fracturas institucionales muy fuertes ahí adentro, muy fuertes, que hacen a que hay una suerte de élites políticas o élites económicas o élites culturales, como las quieren llamar ustedes, que se van a aliar, se van a juntar, y lo que hacen es establecer una especie de orden de acceso limitado, que en pocas palabras significa que dado que nosotros tenemos idea del poder, no necesitamos ampliarlas, porque si las van a ampliar, más allá de que pensemos, es solamente 1.000 hectáreas, 2.000 hectáreas, si las van a ampliar, ya dejan de ser élites, es decir, pierden esa condición de ser un grupo especial, ¿no? de tener algo a su favor, de tener el monopolio de algo. Y lo que se está configurando a raíz de lo que es la reglamentación de la ley de la hoja de coca, creo que tiene que ver con esos dos frentes, en los Yungas y en el Chapare, justamente con esto, ¿no? Con que hay otros sectores campesinos que también quieren entrar pues, en el juego del comercio sobre el tema de la hoja de coca. No estoy diciendo que sea necesariamente para desvío, para narcotráfico, pero que probablemente esto es muy rentable y legítimamente quieren entrar a este juego, pero otra vez nos chocamos con ese muro de no hemos construido un Estado institucional fuerte, no es de ahora, sino es de hace muchos años ya atrás, y esa paradoja entonces en torno a somos un Estado corrupto, pero al mismo tiempo somos un Estado que se moviliza muchísimo, es decir, con mucha fuerza en movimientos sociales, ¿cómo se traduce? Yo creo que se sigue traduciendo en esa lógica de yo me alío y me configuro en función de mi grupo de poder nomás y no dejo entrar a los que están a mi alrededor, ¿no? Quisiera comentar 2 aspectos de los señalados por Gabriela. Uno de ellos, ella señala que hace falta un estudio serio sobre el consumo. ¿Qué cosa más seria puede existir que un estudio hecho por la Unión Europea o financiado por la Unión Europea? Digo, yo no desconfiamos de ese estudio realmente, porque ese estudio me parece que dice 14.000 hectáreas que se necesitan para el consumo en Bolivia, y además
ese estudio ha sido publicado después de haber sido rehecho no sé cuántas veces para que quede a gusto del Tal vez cliente. no es tan serio porque decía que estaban solo 6.000. En todo caso, aumentaban. me parece que se ha forzado para arriba, no para abajo. ¿Y dónde más seriedad se pide para hacer un estudio sobre el consumo de la hoja de coca? Y el otro tema que quería comentar es el tema del mercado legal. Es decir, ¿cómo podemos decir que aquello que no pasa por los mercados legales no va necesariamente al narcotráfico? Entonces, ¿dónde está esa coca? Hay un agujero negro que desconocemos. El país necesita saber entonces dónde está yendo y dónde se está vendiendo esa coca. O sea, si hay unos mercados legales y yo, que tengo fines lícitos con la coca, voy a ir a comprar de un ilícito, voy a ir a comprar de una carretera, en vez de ir a comprar del mercado de Yungas, que es aquí en La Paz, o del mercado de Sacaba y Cochabamba. El costo cambia, ¿no? El precio del coca cambia. Sí, pero yo no creo que alguien esté dispuesto a ser tildado de narcotraficante o de tener la materia prima del narcotráfico solo por el hecho de no ir al mercado y ahorrarse unos pesos. Sinceramente creo que ahí hay una lectura tal vez un poco forzada del asunto. Y yo hace rato, un poco en broma y un poco en serio, decía que Naciones Unidas usa exactamente este discurso que usa el gobierno, en el sentido de que todo lo que no pasa por el mercado legal no necesariamente va al narcotráfico. Solamente Naciones Unidas dice, no pasa por el mercado legal, y ahora digo el porcentaje exacto es 42%, no es 50 como dices, es 42% de toda la coca de Bolivia y más del 90% de la coca del Chapare, que me parece que eso es lo central, porque es ahí donde está el debate ahora, ahí es donde se han aprobado las 7.000 hectáreas en la nueva ley, ahí es donde es el dirigente el presidente Evo Morales. Además, lo del mercado legal es un machista. Decir cuánta gente alcohólica, no sé, pero tengo la impresión que, bien, asumamos que sea bastante, pero no es suficiente como para consumir todo esto. Mate de coca. Es por ponerle un poquito de coca a un queque, le hace un queque de coca. Ponerle unas gotitas de no sé qué cosa a un licor de coca, lo hace industrialización de la coca. Y lo demás, además, fuera del país, es ilegal. Claro. Es ilegal. El mate de coca en Estados Unidos es ilegal. Gabriela, ¿hay relación realmente entre coca, narcotráfico, cocaína y delito? A los niveles... No directa, digo. Sí. Sí. Ok, no es directa, pero... O sea, la violencia no la vas a ver en la producción, sino en el tráfico. ¿Por qué entonces tanta prevalencia de gente detenida por narcotráfico en Bolivia? Porque están metidas en el tráfico, no en la producción. Un tema que quería hablar sobre lo que decía... Así, un ejemplo mío, por ejemplo, cuando yo voy a comprar coca para pichar en Santa Cruz, a Coca Social, nunca pero en Santa Cruz hay mucha gente, en Santa Cruz hay mucha gente que pichea, no, yo también, clases sociales y todo, ¿no? Claro. Cuando yo voy a comprar, yo no le pregunto al que me vende si la ha comprado en Sacaba o en Miraflores, yo la compro simplemente. No sé si la gente realmente está tan consciente de si ha pasado o no ha pasado por ese mercado. ¿Sabes que hay un problema de calidad también, Gabriela? La gente no compra la coca de Chapare porque dicen que es más ácida. Yo nunca he masticado la de Chapare, siempre he masticado, creo, la de según entiendo la de Santa Cruz. Sí, habrá gente que puede diferenciar eso. No, seguro. Claro, es que la sí. coca del Chapare es más grande. Además. Pero, o sea, se puede ver la diferencia. Ahora, no me pidas probar. No me gusta. Es cuestión de gusto nada más. Pero por el otro lado, bueno, se dice que la coca de los Yungas es la mejor para pichar, etcétera, etcétera. Que no se puede pichar la coca del Chapare, eso yo creo que está en duda. Pero por el otro lado, de todos modos, yo creo que hay un negocio enorme. Y creo que el discurso, lo que tú dices, que teóricamente tiene validez, es lo que se ha repetido los últimos 30 años. Cuando se ha convertido al campesino que producía coca en víctima del sistema y víctima del tráfico o de la cadena de producción de cocaína. Y la verdad es que no ha sido tan víctima, ha sido el socio minoritario, pero más seguro, ¿no? O sea, sin quienes cultivan coca, no hay cocaína. Y ellos se benefician de una manera fantástica. Porcentualmente deben tener el menor beneficio, pero en términos generales, pues, precisamente ahora no tienen ningún riesgo. Y los otros tienen un tremendo riesgo,
pero obviamente gana muchísimo Eso más. que dices que el campesino es víctima en el discurso oficial, yo creo que eso era en el pasado. Ahora ya no es víctima. Ahora es un ser puro, romántico, que produce la coca para fines culturales y para el deseo. O sea, ya ni siquiera es víctima. Incluso hemos avanzado un paso más. Hemos avanzado para atrás. Además se ha elevado el asunto. Además, Además, Mari se ha elevado el asunto y elevado en cuestiones absolutamente geográficas, porque ha dejado de ser el Chapare, la inmensa fábrica. Si es que alguna vez han ido, a los periodistas nos llevaban los de Humopar cada vez al Chapare, no sé si te han llevado a ti. No, a mí claro. me llevaban al Chapare y siempre encontraba la misma fosa de maceración, la misma, ¿no? Y con todo, dejó de ser geográficamente ese lugar. Han encontrado en el Alto, en Oruro. y los parques, Pues fíjate que el último informe de Naciones Unidas dice que la coca en los parques nacionales ha crecido en 24%. No es gran cosa, estamos hablando en el anterior año de 204 hectáreas y en el último informe de 253 hectáreas. Sin embargo, o sea, no es una gran El porcentaje es siempre niño engañoso. Sí, por eso hay que decir el número exacto. Exacto, ¿no es cierto? hay que dar las Sin dos. embargo, Sí. yo creo que ya es una señal de que esto empieza a expandirse más allá de las fronteras previamente establecidas. Incluso te digo, había la previsión de que la semana que ha terminado se produzca la erradicación en el Timnis. ¿Qué te dice eso? En el Timnis hay coca. Es decir, todo el debate que se ha armado desde el año 2011 sobre la carretera, que para qué la carretera y todo eso, era correcto. Era un debate real, no era un debate inventado por la oposición. Es decir, ya hay coca en el Timnis y el gobierno lo sabe, por eso planificaron la erradicación a partir de esta semana. Los cocales también están ahora en Santa Cruz y en En México. 6 parques, en 6 de los 22. O sea, sí hay Claro. eso. Y en varios es ilegal. En todos es ilegal, en los En parques, en los parques no, es parques es ilegal. ilegal. Sí. Bien, de todas formas, ¿debería ser una especialización en la policía el combate al narcotráfico o van por destino únicamente? No. Yo recuerdo cuando crearon en el gobierno de Jaime Paz, creo que fue Humopar, unos coquetos gorritos ahí que empezaron Humopar, la Unidades Móviles de Patrullaje Rural. ¿Es una especialización o es simplemente un destino? En lo que es la lucha contra el narcotráfico, precisamente porque estaba la DEA bien metida, funciona un poco diferente a lo que funciona toda la otra parte de la policía. Ellos sí están muy bien formados, el curso Gabras es conocido a nivel internacional, ustedes tal vez han participado en el curso, es diferente. El tema de los destinos, el tema es rotan entre ellos, ¿no? Sí, dependiendo cómo lo vean, si ha sido bueno o malo que se salga el gobierno de Estados Unidos, pero ha habido un reemplazo ahí por la Unión Europea, siguen siendo dotados, digamos, Económicamente. Sí. Porque antes estaba ahí metida la DEA como tal, con uniformes y etcétera. Así peor, así mejor. A mí me parece que está mucho mejor, la ¿Ahora? verdad, porque sí, porque además había un adoctrinamiento también por parte de la embajada, ¿no? A la Seguro, policía, eso sí. el tratar cómo se ha tratado mal a los cocaleros por parte de los policías, el número de muertos que ha habido en la erradicación, no había la concertación. Creo que lo que es la defensa de los derechos humanos ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante, ¿no? Sí, para mí sí ha sido algo positivo Y políticamente, también. bueno, sobre todo, no hay que olvidarse. Y económicamente atepera todo, habíamos hablado. No, pero sí, definitivamente. No sé si alguien está en contra acá de que los caucaleros, dada la bonanza que tienen, deberían pagar impuestos o no. Pero sabes Esto que no. eso también es un arma de doble filo. Lo que pasa es que yo creo que ellos quieren pagar impuestos. Entonces, Sí, yo creo. Sí, en el ¿Pero fondo. cuánto quieren pagar? 50 bolivianos al año. ni el centaje de la compañera de Luis de la esquina paga eso. No, pues es una burla. Pero ¿sabes por qué quieren pagar impuestos? Porque de esa manera legitiman su cultivo. O sea, no solamente tiene la legalidad que les da la Constitución, aprobada por el gobierno del MAS, la ley de la coca, aprobada por el gobierno del MAS, sino también el aporte económico que hagan al Estado, o sea, 50, 100 pesos, o sea, ellos me parece que quieren pagar 50 bolivianos y eso es un chiste, obviamente. Bien, la conclusión es que definitivamente hay un aumento de producción de coca, pero no es mucho, ¿no? Esa es la conclusión. Exactamente, No es mucho. sí, no creo Es que que sea así comparación como con- para rasgarse las vestiduras, no creo, sinceramente, ¿no?
Bueno, Pero digo, tal vez es importante de todos modos pensar que la criminalidad más violenta está relacionada a la producción de cocaína, y la producción de cocaína solo es posible a partir de que se produce cocaína en el país. Eso me parece que es obvio, no está en discusión. Es obvio, pero tiene que repetirse. Gabriela lo ha admitido de manera indirecta. así es. Hablando de Gabriela, quiero agradecerte, Gabriela, tu participación en el programa. Agustín, Marcelo, qué día realmente enriqueces con tu presencia siempre que vienes acá. ¿Quién va a subir el programa? Ya, el observatorio Algo va a va a pasar, no, algo va a pasar, pero vamos a subir. No, nuestra productora Jimena Calvimonte es la que va a subir el programa. Gracias también a ella, a ustedes por haberlo seguido. Será hasta el próximo domingo. ¿Va a ser el programa el domingo? Va a entrar la universitaria, creo. No, el sábado voy a entrar. El sábado es la entrada. Sí, el domingo. Oh, bueno, vamos a ir a trabajar el domingo en todo caso. Gracias por habernos seguido. Un abrazo grande.